que tenemos carga cerámica dentogingival, nos sirven saber también estos parámetros, que es básicamente lo mismo. Y tener en cuenta lo que sería la anatomía gingival, que ese es otro aspecto grande de lo que sería estudiar la prótesis total completa. Bueno, esta parte estética sería también estudiar la periodoncia, que es la que nos da la mayor información. Entonces, fíjense, lo que... Estas son las 4 ceras que yo uso. Uso una cera base. Esta cera base, pues sí, es mezclada con cera base que ustedes compran en sus dentales. Solo que, bueno, aquí hay una marca que se llama Bonden, y esa marca Bonden pues manejan dos clases de cera, una rosada y otra roja. Antes sí era del rosado que buscábamos, antes sí era un rosado bonito, ahora es un rosa un poquito más hacia el rojo, pero lo importante es que sea rosado. Adicional a eso, uso pigmentos, y esos pigmentos son los pigmentos que conseguimos en algunos lugares donde hacen velas, ¿sí? Son unos pigmentos en polvo con los que saturamos el color de las ceritas que nosotros tenemos acá. Para esta cera base compro un color naranja. Puede ser que no se vea naranja, no se ve naranja, pero sí le da esa tonalidad un poco más natural a mi cera base. Adicional a eso, pues ya tengo una cera, y esta cera la llamo sangre, roja sangre, porque fíjense que más aquí, profe, que se maneja como si fuese sangre, fíjense, y la estoy ubicando en interproximal y la estoy abriendo hacia el fondo del surco. Ustedes lo ven, son unas elevaciones como triangulares, ¿sí? Y ahí está, fíjense. ¿Listo? Ahí está. Ahora, luego de esto, lo que hago es la proyección de la raíz. Fíjense, es muy fácil, es muy rápido. ¿Está? Si quiere, ayúdenme aquí está. Voy a usar esta cera la llamamos encía adherida, que es donde nosotros vamos a proyectar las raíces. Y la vamos a posicionar aquí, como proyectando la raíz de mi central, la raíz de mi lateral. Muchísimas gracias. Ahí está. Algo importante que debo tener en cuenta acá, que no se tiene en cuenta en la caracterización, chicos, y es que al posicionar los colores hay que tener una consecuencia con el eje longitudinal del diente. Ojo, eje longitudinal del diente. Ustedes trazan una línea así en sus dientes y en sus empilados, tuvieron que tenerlo en cuenta. El eje longitudinal de un central está ligeramente distalizado, pero ligeramente. Y fíjense, cuando nosotros aprendimos a enfilar, nos dijeron que el diente más distalizado es el canino. Y si ustedes ven el libro de el doctor José María Fonollosa Pla, un experto en prótesis total, él habla del enfilado y el posicionamiento de los dientes, y nos enseña que el más angulado es el lateral, tiene unos 10 grados de angulación. Imagínense, 10 grados de angulación. Entonces, ¿cuál es el error cromático que se genera aquí en las prótesis? El error cromático es que si mi diente lateral está angulado 10 grados hacia distal, yo haga la proyección de esta raíz a 0 grados, es decir, recto. Entonces no hay una consecuencia con el eje longitudinal del diente. Entonces, si mi diente está distalizado, mi raíz va distalizada también. Ahí está, fíjense. Y la raíz del lateral es un poquito más chiquitita. Ahí está. ¿Sí? El que se conecta es este que está acá, al televisor. ¿Sí? Este que está acá, conectado a esa caja, va al televisor. Es que se va aquí.
yo queremos proyectar es el computador al televisor. Simplemente saca ese de ahí y lo conectas al televisor y ya. Es acá y esto es lo que queremos cambiar. Ahora sí. Sí, aquí sale. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Ahí vamos con el canino, fíjense. La proyección del canino también hacia distal. Miren que me iba invadiendo acá con esta cera roja. Iba invadiendo acá, también hacia distal aquí. Ajá. Ahora, una parte importante de esto es cuánta cera agregar. Y en esto también fallamos mucho. ¿Sí? ¿Cuánta cera agregamos nosotros de encía adherida? Es lo que nos dé el instrumental rozando el primer tercio del diente. Fíjense, si yo me voy con un instrumental, lo mejor es que está chueco, vámonos con uno más rectito. Me voy por el primer tercio de mi central y voy acá. Miren todavía el chance que tengo, ahí está. Miren el chance que tengo de agregar cera. Entonces, ese es para controlar el grosor de mi raíz. Ahí está. Voy a hacerlo un poco más rápido. Ahí está. Y ahí está. Fíjense cómo todo va tomando forma a cómo se va apareciendo cuando han visto, cuando vemos colgajos, cuando hacen cirugías periodonticas, donde retiran parte de encía libre y encía adherida para poder hacer sus cirugías, y vemos esto que ustedes están viendo acá. Y fíjense, hay algo muy importante que yo les digo incluso a mis estudiantes aquí en la universidad, y es que cuando tú acostumbras a tu mente a decirle dónde van los colores y el por qué en cera, y lo comprendes y lo estudias y lo aplicas, en acrílico va a ser mucho más fácil que saltar de la teoría directamente a acrílico, va a ser mucho más fácil. Entonces fíjense, ahí ya proyecté lo que serían las raíces. Ahora, Giovanni Junques, que es un crack de la caracterización gingival, hace esto, fíjense, él lo llama tabla ósea. Lo que hace es perulizar parte de la parte más apical de la raíz, ¿sí? Porque se lo quiero muy bien. Sí, aquí está. Esto se llama fertilización tabla ósea. Entonces lo que hacemos es fertilizar parte radicular que hicimos ya con la cera. Fíjense. Muy rápido. Esto es lo que yo hago ya con todos mis epilados. Ajá. Fíjense aquí cómo lo hago, fertilizo absolutamente todo. Ajá. Y lo que hago es, donde se tapó mucho, aquí, por ejemplo, donde la sangre no se ve, la rosa sangre no se ve tanto, pues le echo otro cachito. Fíjense acá. Ahí está. Ahí está. Un poquito de canino. Ahí está. Ahí está. Ahora, lo que hago es tapar esto que he hecho con la cera rosa media. Fíjense cómo lo voy a hacer. Esto también lo hago tal cual en acrílico. Solo que los colores de encía adherida cambian cuando estoy hablando de una escala para pacientes de tez blanca, para un paciente de tez trigueña y para un paciente de tez oscura. Pero fíjense cómo lo voy a tapar. Esto sería como el recubrimiento gingival.
está, la cera rosada, esa es la cera rosada, fíjense, eso la bato por un poquito. Por el aire acondicionado, pues no está, vamos a subirle. Ahí está. Y mira, fíjense, aquí es importantísimo que al poner esa cera rosada, las ceras de abajo no se mezclen. Es supremamente importante, fíjense. Ahí está. Así, supremamente fácil. Y de una vez voy proyectando lo que serían las elevaciones radiculares. Entonces, agrego más elevación en el central, una leve elevación en el lateral, luego le voy subiendo una leve elevación al canino, aquí, sobre todo en la parte más apical, para que se note así como la raíz más grande de todas. Ajá, así está. Y fíjense que no tapo todos los dientes, ese es otro error muy natural, muy marcado cuando nosotros hacemos las primeras caracterizaciones, es que tapamos todos los dientes con cera. Miren, fíjense. Ajá. Ahora, vamos al coco de la caracterización. ¿Cuál es el coco de la caracterización? El coco de la caracterización son las papilas. Y fíjense qué es lo que más se ve, las papilas interdentales. Tu paciente puede tener una línea de sonrisa media, incluso alta, y lo que siempre se va a ver, excepto en un paciente con una sonrisa baja, son las papilas, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que son el coco de la caracterización? Porque resulta que, como es lo que más se ve, es lo que más se debe trabajar y es lo que menos le echamos ganas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en las caracterizaciones quedan nichos gingivales, así se llama, están en los libros de periodontología clínica. Nichos gingivales, unos huequitos aquí en interdental. Entonces nos toca entregarle al paciente, nos toca entregarle la prótesis junto con un alfiler para que entre allá y limpie la prótesis, porque pues si le dejamos un huequito allá se va a quedar toda la comida. Y ahí ya hemos hecho el recubrimiento con la encía de rosa medio, hemos cubierto lo que sería la encía libre, encía adherida, y ¿qué nos faltaría? El fondo de surco. Fíjense lo fácil que lo voy a hacer con la cerita fondo de surco. Es esta cerita que tengo acá. Es una cera que es mucho más clarita que la sangre de toro, ¿sí? No se ve como sangrosa como esta, sino es un morado mucho más sutil. Fíjense. Ahí está. Y miren, fíjense aquí. Ahí está. ¿Cuál es el truco? El truco es agregar esta cerita de manera vertical, haciendo que entre a la encía adherida. Fíjense ahí. Fíjense. Miren. Hombre, ya está agarrando una pinta mucho más natural. Fíjense. Aquí. Y aquí en posterior vamos a entrar en personal. Y esto que estoy haciendo yo con el instrumental es como si le hiciera venas al encerado. Y esto hace que se vea mucho más natural, ¿sí? Así sí me van a pagar los 3 millones que pido por una prótesis. Es muy... Sí. Ahí está. A la que se le ocurrió dar una clase un viernes en la noche, o sea, a mí, fíjense, ya vamos terminando la caracterización, para que se vayan a tomarse sus drinks, pasarlo bien en su fin de semana. Ahí está, fíjense que no estoy saturando el fondo azul. Y ya, ahora viene lo chévere. Viene lo chévere, decimos aquí en Colombia chévere. Fíjense. Por ahí está el... Ya. Miren,
Vamos a hacer el despeje de dientes, que es lo que, es en lo que fallamos, en lo que más fallamos acá. ¿Sí? Hay un protocolo para el despeje de dientes. Casi nadie lo sabe, pero hay un protocolo para el despeje de dientes. Fíjense. Quitamos aquí este punto que hay en interproximal. No sé si lo puedo hacer, pero ahí está. Quitamos este punto interdental, proyectamos lo que sería la papila interdental sin quitarlo. Llegamos hasta el punto del contacto interdental y quitamos. Fíjense, lo que yo estoy moviendo es la prótesis, no el instrumento. El instrumento lo dejo prácticamente quieto. Y algo importantísimo para hacer en este despeje de dientes es que la punta de este instrumento debe estar siempre pegada hacia el diente. Siempre. Si tú haces el despeje de dientes así, mira, fíjate, así, tú siempre lo vas a hacer retentivo. Mira, fíjate la diferencia. Cuando yo hago un despeje de dientes así y cuando yo hago un despeje de dientes así. Retiremos el exceso a ver qué vemos y a ver si ustedes lo identifican. Ahí está. Así, así, así. Si yo les muestro, este quedó expulsivo y este quedó retentivo. Y eso es en lo que más fallamos en el despeje de dientes, en que esto queda bien retentivo. Entonces cuando tú estás puliendo tu prótesis, tú ves que todo el pulimento se queda aquí, todo el pulimento se queda ahí, se queda atorado ahí en esa encía libre. Y si se queda atorado el pulimento, se va a quedar atorado la comida también. Entonces fíjate, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un leve desgaste aquí. Miren todo lo que sobró. Y vamos a repasar ese despeje de dientes. Llegamos de acá. Sostenemos y listo. Ahora, voy a hacerles la demostración de cómo es que lo hacemos nosotros naturalmente. Este instrumental en particular a mí me gusta muchísimo porque tiene dos puntos que nosotros solemos utilizar muchísimo. Miren, fíjense. Se llama, es de Specialized y se llama lanceta. Fíjense, es especial para el despeje de cuellos. Y del otro lado, aquí está. Una punta supremamente finita que no debe someterse al calor para que no se dañe. Es simplemente para el despeje. Ahí está. Fíjense, ¿qué hacemos? ¿Qué solemos hacer en las papilas? Miren, cuando llegamos al punto interdental, ahí como lo están viendo, nosotros subimos derechito, derechito y nos comemos la papila, miren, fíjense, derechito, derechito, derechito. Y terminamos las papilas así, ¿sí? Hundiditas. Y resulta que aquí se nos hace un acúmulo de comida. Justamente aquí donde les estoy mostrando. Entonces, ¿cuál es el truco ya para terminar? El truco es este. Fíjense, en el recorte de sus papilas, eviten comerse la papila. Yo les digo a mis estudiantes, ya cuando terminamos la clase de papilas, terminan todos llenitos, llenitos, sin hambre de tanto comerse las papilas. Porque fíjense, aquí está, el truco es este. Aquí ya prácticamente está hecho la papila interdental, tiene movimiento, está cubriendo el nicho gingival, simplemente es conservarla, o sea, yo voy a delimitarla, retiro el exceso, recuerden que la punta del instrumental siempre va pegada hacia el diente y retiran ustedes el exceso. ¿Qué hacemos con esta punta? Fíjense, esto es lo más natural que nosotros hacemos aquí. Fíjense. Vamos a adelgazar esa línea, esa encía libre. Vamos a adelgazarla, ahí está, para que se vea eso se llama como un perfil de emergencia de la prótesis de la encía también. Y vamos con el canino. Fíjense que yo no me he dedicado a hacer única y exclusivamente como el
elevaciones y aquí la depresión y voy a tallar bien la depresión acá, sino simplemente he agregado la cantidad de cera necesaria para que no me toque estar tallando toda la prótesis. Y eso es bastante importante, manejar el grosor de la cera. Entonces fíjense, estoy adelgazando para que no me quede así como si estuviese inflamada la encía, ¿verdad? Como si hubiese una enfermedad periodontal. Ajá. Voy a limpiar aquí y fíjense acá. Mantengo la papila, no me la como. Mantengo la papila, hago una retracción individual aquí. Ajá. Llego al punto interdental sin invadir esta parte y listo. También tengo un instrumental que viene a servir mucho. Esto lo pueden conseguir en Temu. Miren. ¿Sí? Ahí está. Solo que esto está en la sección como de que sacar cosas raras de los oídos. Pero nos sirve muy bien para esto que vamos a hacer, fíjense. Para que esa encía libre quede mucho más natural, lo que voy a hacer es rasparla de esta manera, fíjense. Desde el diente, así como si estuviese haciéndole cosquillitas al diente, hacia arriba. Así. Ajá. Y esto es para que no me quede la encía libre sin un perfil de emergencia adecuado, es decir, que me quede esa encía libre toda gruesa. Ajá. Y lo que voy a hacer es con esta punta súper filosa de este instrumental, voy a definir la papila interdental. Ahí está. Retiro el exceso. Incluso si lo hago con este instrumental, la punta del instrumental siempre va pegada al diente. Chicos, si ustedes no pegan esta punta al diente, si ustedes esa punta la hacen hacia la encía, esa encía siempre va a quedar retentiva. Y al momento de pulir, pues ya van a ver que todo el pulimento se les va a quedar ahí. ¿Okay? Ahí. Voy aprovechando para hacer una microtextura. Vamos a hacer solo la parte anterior para liberarlos y dejarlos ir. ¿Sí está? Pero fíjense cómo va tomando forma esto. Ahí está. Vamos a definirlas mejor. Estos ya son detalles de fina coquetería, les digo yo a mis estudiantes, para que quede muy bien definida esa encía y que se vea lo más natural posible. Esto también le da confianza al paciente para exhibir su prótesis. ¿Okay? Luego de eso, venimos con la macrotextura. Fíjense la línea mucogingival aquí como se nota bien. Una depresión aquí, una ligera depresión acá. Y miren, aquí viene un tip bastante chévere. Si ustedes estudian la encía, la composición de la encía, una característica de la encía adherida es la cáscara de naranja. No es una característica de la encía libre, no es una característica de la línea mucogingival o de la encía mucogingival, es una característica propia de la encía adherida. Entonces no podemos agarrar un cepillo y hacerle taca, porque no estamos controlando dónde está quedando esa encía adherida y todo está quedando con textura. Si vamos nosotros a hacer todo este show de la filosofía total y todo este show de hacer las prótesis funcionales, pues ¿por qué no hacemos un show también en hacerlo bien de mucogingival? Entonces fíjense, voy a calentar un poco el instrumental, lo voy a poner aquí hacia interproximal, que es donde más se denota esta característica de la encía adherida. Ahí está. Y tengo dos formas de hacer. O la podemos hacer con un pedacito de esponja, ¿sí? Lo podemos hacer así. O lo pueden hacer con un pedacito si ustedes quieren que quede incluso más irregular, que es como se ve más natural. Lo pueden hacer arrugando así un pedacito de papel aluminio. Miren. Y así lo arrugan para que quede una textura bien irregular. Bien irregular. Ajá. Y lo que ya calentamos aquí, que es donde yo quiero que quede delimitada mi encía adherida y la textura, ahí dejo secar un poquito y le pongo el papel. Y así puedo generar una textura natural. Ajá. Y lo que me quede retentivo, pues simplemente voy a alisarlo con mi instrumento. Ahí está. Y así sucesivamente.
Ahora veamos cómo queda con la esponja. Estamos. Veamos enfriar un poco la cera. Y vamos a poner un poquito la presión y ahí está. Fíjense que es mucho más retentiva esta. Por eso últimamente lo hago más con el papel de aluminio para que no me quede tan retentivo, porque aquí también se me puede quedar lo que sería el pulimento y la copia. Y por último, ya lo que hago, recuerden que estamos haciendo esta parte anterior, delimito muy bien mi línea mucogingival, y esto es algo que los que caracterizamos con polvitos y en mufla abierta no agradecemos. Esto yo les digo a mis estudiantes, es como si le dijeras, aquí está tu línea mucogingival a tu yo del mañana que va a caracterizar. Fíjate, nosotros tenemos una depresión aquí, justamente cuando termina la encía adherida y comienza la encía de revestimiento, hay una ligera depresión ahí en la encía de revestimiento, y ahí los colores empiezan a saturar más. Es un contraste entre un rosa medio, como el de acá de las ceras, es un contraste entre el rosa medio y un rosa mucho más oscuro, pero tenemos que hacer la transición, no se puede ver efecto bandera. Entonces fíjate, aquí lo que vamos a hacer es calentar bien el instrumento y vamos a manejar más de presión en el central. Fíjense al manejo de cera, luego en el lateral y luego sube aquí en el canino. Y así delimitamos nuestra línea mucogingival. Manejamos la textura, macro y microtextura, y lo que hacemos es laminar, ¿sí? Y así vamos terminando la caracterización gingival que vamos haciendo. Ya luego vienen detalles un poco más finos, como definir un poquito más la encía adherida aquí, que no se note como que pasó un instrumental caliente por allí. Recuerden que todo lo irregular es incluso más natural. ¿Okay? Ahí está. Ya para entregar, ya para las entregas, lo que hago es, fíjense, esto es un tip que les puede servir mucho. Si ustedes tienen familiares en Brasil, que es donde lo venden, si alguno de las casas comerciales les interesara, esto sería un producto que se vendería mucho. Esto es como un gloss, es como una especie de glaze que se le agrega a la cera, pero más que brillo, le da una capa protectora a lo que sería la cera. Fíjense, se usa muy poquito, mejor. Como yo solo lo voy a hacer en el sector anterior, voy a sacar menos para que no se vean cosas. Ahí está. Y miren lo que voy a hacer. Ahí, ligero toquecito abajo. Y miren cómo brilla la cera. Sí. Ahí está. Y además le ha brindado una capa protectora. Esto se seca y queda duro. Si nuestro odontólogo deja caer la prueba o pasa algo que sea abrasivo para la cera, esto lo va a proteger, ¿sí? Y está listo para lo que sería nuestra prueba de dientes. Y listo. Muchísimas gracias, de verdad.